que hemos hecho ha sido esa búsqueda de materiales. Nosotros no hemos construido una pieza, nosotros hemos hecho 5 días de búsqueda. Cuando empiezo un proyecto me interesa mucho pensar cuál es el lenguaje que va a definir ese proyecto. He insistido mucho en no movernos, pero sí buscar ese movimiento, centrarnos en lo físico, en la fisicalidad de esas imágenes, en ver qué es lo que descubrimos en los cuerpos de las pinturas, y a partir de ahí, con las tensiones, las distancias, los puntos de apoyo, el gesto, llevarlo, acercarlo al movimiento. Hicimos primero un par de días de qué es lo que estamos viendo, dónde están las tensiones, cuáles son las conexiones internas, qué es lo que hace ese gesto. Lo que hemos presentado hoy son los materiales que han salido, sería una idea de las muchas que saldrían en un proceso de creación. La pauta de seguir y seguir y seguir, su cuerpo cambia con la repetición. En un principio los materiales no estaban en su cuerpo. Ellos, según lo van haciendo, se van haciendo el movimiento, el paso de un gesto a otro se va haciendo más familiar al cuerpo. Y entonces la resistencia también es mayor. Y entonces la pauta era que iban saliendo según iban viendo que ya iban perdiendo el detalle de esa forma, de ese cuerpo.